Sí, claro, de dolor, claro, porque es que perder a un ser humano tan valioso como lo fue mi papá, pues cuesta. Hay algo que yo tengo muy claro y es que la reconciliación estoy dispuesta a darla. Y ahora, en tu proceso personal, ¿cómo logras separar, digamos, el hecho de perdonar y el proceso de buscar justicia? Para mí la justicia en este momento ya no la pienso. ¿Cómo hacen ese proceso de conmemoración o de recuerdo en tu casa? Finalmente yo hoy te puedo decir, no tengo mi corazón cargado de odio ni de resentimiento. Y con relación al perdón, pues el perdón es un proceso bastante complejo. No soy solo mi pasado, es una frase que también te ha definido, vamos, a lo largo de tu carrera. Si hoy tuvieras que escribir como el título y el capítulo más importante de tu vida, ¿cómo lo llamarías? El capítulo más importante de mi vida, yo creo que Transformar el dolor de la historia también es una forma de construir el porvenir. Laura Charry, hija del diputado Carlos Alberto Charry, quien fue secuestrado y posteriormente asesinado por las FARC, ha transitado un viaje emocional que le ha permitido sanar a través del perdón y convertir las circunstancias más difíciles en un motor de empoderamiento. Su relato no busca la revictimización, sino resaltar la capacidad humana para resignificar el pasado y forjar una identidad propia y brillante. Hoy, como líder de paz y reconciliación y presidenta de la Fundación In Memoriam 11, demuestra con acciones que la memoria puede transformarse en un legado de vida. En este espacio conversaremos con la hija de un líder recordado, con una madre que transmite principios y valores a sus hijas sin heredarles el peso del dolor, y con una profesional convencida de que su pasado no la define por completo. Bueno, Laura, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Es para nosotros un placer tenerte y que puedas compartirnos un poquito de tu historia en el podcast. Y lo ideal sería de pronto que justamente a través de esta conversación podamos generar más interés por parte de la comunidad, especialmente de los jóvenes, en entender las dinámicas del conflicto en Colombia, pero no desde la perspectiva del dolor y el sufrimiento, sino desde la perspectiva de cómo podemos como ciudadanía crecer y enfrentarnos de una manera positiva a las dificultades de nuestros contextos. no, de verdad que yo me siento muy contenta, muy feliz de que es mi primer podcast que realizo y que ustedes se hayan, digamos, interesado en este tema, en este caso y sobre todo en esta experiencia, pues es muy valiosa porque precisamente las nuevas generaciones desconocen la historia de nuestro país, el sufrimiento que ha cargado en el marco del conflicto y yo creería que contar la historia desde una óptica mucho más madura, mucho más sensata, permite entender muchas complejidades a las cuales en la medida que vamos creciendo en este país, pues logramos como enfrentarnos y por supuesto concientizarnos de nuestra realidad. Es importantísimo, súper importante. Mira, Laura, no soy solo mi pasado, es una frase que también te ha definido, vamos, a lo largo de tu carrera. Y si hoy tuvieras que escribir como el título y el capítulo más importante de tu vida, ¿cómo lo llamarías? El capítulo más importante de mi vida, yo creo que es difícil ponerle un nombre, pero sí puedo poderlo describir un poco es en qué se convirtió Laura, quién es Laura ahora. Y yo creería que parte de la experiencia de vida es poder, digamos, modificarla y armonizarla para contribuir a este país, pero también para entender cuál es tu posición, cuál es tu concepto de vida y a qué viniste a hacer en este mundo. Entonces, y eso va acompañado de muchas, digamos, esferas de la vida personal, de la vida laboral, de la vida familiar, de quién eres tú en lo que respecta como individuo, ¿sí? Cuáles son esos principios y esas bases que finalmente te han inculcado desde que fuiste niño a lo que eres ahora. Muchas personas
conocen tu nombre debido pues a lo que ocurrió con tu padre, pero ¿cuál es ese rasgo de tu personalidad que vas a identificar, digamos, no tan ligado a lo que sucedió con tu papá, sino a lo que mencionabas anteriormente? ¿Qué es lo que te identifica? ¿Qué es la Laura de ahora? Yo creo que la formación que he tenido me ha permitido posicionarme en espacios desde lo que yo soy, desde lo que Laura puede ofrecer, desde su conocimiento. Y yo creo que eso es digamos, una característica principal y fundamental que me ha permitido que ese reconocimiento en los distintos espacios en los que yo me encuentro, pues haya un nivel de compromiso, de seriedad, de reconocimiento, decir Laura es una profesional preparada, conoce del tema, sabe hablar, es una persona, es una buena persona, ¿sí? Y finalmente yo creo que eso es lo que me ha permitido a mí generar una identidad con el resto de las personas y es saber que finalmente Laura ha madurado esa experiencia, pero la ha madurado con herramientas, ¿sí? Con herramientas que permiten que ella pueda desenvolverse desde cualquier área o desde cualquier campo de acción. A pesar, digamos, de la ausencia de tu padre, tu madre, tu hermana, tu abuela, pues, y por supuesto tú siempre has tratado de mantener viva esa memoria, esa imagen de él. Tú a medida que pasan los años, ¿cómo logras identificar o diferenciar ese, digamos, padre de ese diputado? Porque al final del día, en todo este esfuerzo de generar memoria y de mantener viva la memoria de tu padre, muchas veces se va mucho como por el lado de los diputados y el diputado era lo que quería en el país, pero también hay una versión que es la versión familiar. Entonces, ¿cómo haces tú como para diferenciar o ensamblar esas dos imágenes? Bueno, en el marco de los actos conmemorativos, pues son los diputados, pero para mí siempre es mi papá. O sea, yo no me voy por el nombre, ¿sí? Para mí siempre ha sido mi papá y precisamente esa es la razón más valiosa y la única, diría yo, que me permite movilizarme alrededor de este tema, ¿sí? Para el resto de las personas que conocen, que acompañan o que escuchan, fueron los diputados, ¿sí? Digamos, la investidura o el rol que cumplieron en ese momento. Pero para mí siempre ha sido mi papá y finalmente llevar ese concepto a un área mucho más formal o institucional ha hecho que ese proceso de sensibilización tenga un objetivo mucho más claro y es, primero, que hacer memoria no significa la repetidera, la repetidera, la repetidera. Y segundo, que tampoco significa que pesar con esas personas, sino más bien cómo logramos aportar a un país donde no se nos olvide qué pasó, pero siempre recordándonos qué debemos hacer para que no olvidemos nuestra historia. Tú hablas de, digamos, en los actos de conmemoración son los diputados y en la casa, pues es papá. Ajá. ¿Cómo hacen ese proceso de conmemoración o de recuerdo en tu casa? De pronto, digamos, rituales, no tienen que ser espirituales, pero ¿cuáles son esos momentos en los que ustedes recuerdan, en los que ustedes hablan? ¿Cómo se encuentran con esa memoria desde el hogar? Es fluido, es natural, conversando. Cuando nos sentamos a conversar, necesariamente hablamos de él. Entonces, no, experiencias, por ejemplo, no, mi papá era una persona que siempre nos exigía estar muy bien presentadas. Para él la presentación personal era una cosa, mejor dicho, que sí, importantísima. Entonces, cuando lo conversamos, ya, por ejemplo, mi mamá lo sabe, entonces mi mamá sabe que siempre tenemos que estar bien. Obviamente no es que no siempre tenga que estar emperigollado ni nada, no, sino que tu imagen tiene que hablar por ti y sí importa, importa muchísimo. Entonces, con mis hijas, por ejemplo, que son dos niñas, siempre es los aretes, el pelo, o sea, que estén bien, que sepan expresar, siempre los valores y los principios que nos inculcaron. Entonces, todo eso vamos reproduciéndolo en la medida en que las dinámicas familiares, como que porque estás sin chanclas, ponte chanclas cuando está en la casa o vete en unos tenis
o vamos a salir, entonces ya saben que vamos a salir, es la ropa de salir con papá y mamá. Si vas a estar en la casa puedes estar más relajada, pero sí, como que esas cosas que le enseñan a uno y que le inculcan a uno, el tema del estudio es fundamental. Creo que ha sido la herramienta más valiosa que hemos adquirido mi hermana y yo para poder estar donde estamos. Y no hablo de lo económico, sino de tener un, digamos, una evolución, ¿sí? De saber identificarnos como unas profesionales exitosas en lo que hacemos porque lo hacemos muy bien. Entonces yo creería que eso también es otra de las razones. Cuando recorremos, por ejemplo, la casa o la finca, que eran espacios donde siempre permanecíamos y mayor de los tiempos, pues como que este era un espacio que a mi papá le gustaba, como que esto fue lo que mi papá nos dejó, ¿sí? Entonces, eso se da de manera natural, de manera cotidiana en las dinámicas que tenemos en la familia. No, y no digo que siempre está en nuestras conversaciones, porque finalmente ya ha pasado mucho tiempo, pero sí, en cada una de esas dinámicas hay algo de él, de manera implícita hay algo de él. ¿Hay alguna anécdota familiar o algún episodio que tú recuerdes, digamos, con tu padre que siempre te venga a la memoria o que te guste contar? Bueno, varias. Lo primero es que mi papá era una persona muy familiar, entonces, y mi hermana y yo fuimos como el centro de su vida, pues, como que lo más valioso y lo más importante, obviamente con mi mamá. Entonces, yo creería que eso es una primera experiencia muy valiosa que nos queda y es saber que fue un papá presente, ¿sí? Fue un papá que nos chocholeaba, mejor dicho, nos llevaba al cielo, a las estrellas y nos volvía a traer. Lo segundo es, a ver, ¿qué más? ¿Qué más puedo decir? Cómo cómo él en digamos, la problemática o la situación difícil que veía de la otra persona que se acercaba a pedir ayuda, em, lo asumía como un compromiso, ¿sí? Entonces yo creería que eso también lo heredamos y es intentar resolver em, situaciones a los demás, no porque hay toque hacerlo, sino porque verdaderamente lo sientes como una responsabilidad, como que si te buscan es porque saben que tú estás en capacidad de hacer algo, no de resolverlo en un 100%, pero sí de hacer algo para que esa persona transite por esa solución. Yo creo que otra de las razones, y que diría la más importante, es no, uno con todo el mundo que se topa, no todo el mundo es persona. Y eso lo hablo en el sentido de que hay corazones que definitivamente em, son una máscara, ¿sí? No todo el mundo, porque te hable bien o porque te mire o porque converse contigo, necesariamente tiene unas intenciones bonitas. Y yo creo que de eso nos encontramos en este mundo, ¿sí? Hay personas que son crueles, hay personas que te dicen sí, 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 pero sabes que en su realidad y en el fondo no lo es, o sea, esa no es la persona. Y yo creo que la transparencia y el ser persona y el mostrarte como una sola persona en cualquier escenario en el que te encuentres, pues yo creo que eso es lo que nos enseñó mi papá, de que hay que ser transparentes, ¿sí? Obviamente tenemos errores, no somos perfectos, pero sí siempre tener presente que hay que ser persona con el otro. Para que tú brilles no tienes que no opacar al resto. Y yo creo que eso ha sido fundamental en generar esa identidad y ese reconocimiento en todas las áreas de que yo me desenvuelvo, en lo laboral, en lo personal, en lo familiar, ¿sí? Y yo creo que eso ha sido muy valioso de saber que Laura es una persona seria, una persona comprometida, una persona que no busca sus propios intereses y llegar a una cima que solamente le interesa a ella, opacando al resto, no. Cada uno, yo creo que Dios le ha dado eh, un poquito de amor a cada uno y yo creo que con eso es suficiente para brillar. Totalmente. Y ahora, ¿hay algún objeto, algo físico
que, digamos, esté en tu casa o en la casa de tu mamá o en la finca que nos comentabas, que represente esa calidez del ser humano que era tu papá? Bueno, no, pues todavía hay muchas cosas de mi papá en la casa. Hay muchas fotografías, parte digamos, de las instalaciones de lo que es nuestra casa y nuestra finca, son de lo que la huella que él dejó. Entonces, digamos que pues hay ropa, hay fotos, hay, digamos, todo lo que era nuestra casa familiar, pues fue producto de esfuerzo de mi papá y mi mamá al momento de comprarlo, poner las sillas, el comedor, todo eso, yo creo que hace parte de eso. Pero puntualmente que yo dijera que tengo algo en la casa que es de mi papá y que no, 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 no. Yo creo que tener varias fotografías en la casa mía, en la casa de mi hermana, en donde mi mamá, donde están, pues donde vivíamos, es lo más valioso de saber que yo llego y me encuentro con una foto ¿Tu de mamá sigue viviendo en la casa? en la misma casa, sí, ahí sigue viviendo. Mm, es ¿Fue una una, decisión consciente? ¿Que sí, quería quedarse en el hogar ella familiar? insiste en quedarse en la casa sola. Además que mi mamá vive en el sur y nosotros vivimos en el norte, pero finalmente ella no quiere salir de su espacio, entonces pues es muy respetable. Obviamente en algún momento lo hemos pensado como que mamá, pues tú vas a envejecer y finalmente hay que tomar decisiones con relación a que tienes que estar cerca de nosotros y, y buscar un espacio que sea de fácil acceso para ti. Entonces, pero bueno, mi mamá es una persona que todavía está, eh, digamos, muy activa, se desenvuelve sola, o sea, no, gloria a Dios no tenemos que, digamos, tratar con personas en condición de discapacidad o que no pueda moverse por sí misma. No, mi mamá es una persona súper independiente, súper independiente. En este momento está en su finca y está sola. Y van a subir, ah, sí, no, bueno, no hay problema, yo, o sea, como que no, no es que tengo que estar con ellas o, no, mi mamá es una persona que nos ha permitido, nos ha dado esa libertad. Obviamente, pues mi hermana y yo ya estamos grandes y finalmente, pues no hay como ese nivel de toxicidad de que no subo porque ustedes no suben o no estoy porque ustedes no están. No, mi mamá, antes nosotros estamos donde ella está, ¿sí? Mamá, ¿dónde estás? No, estoy aquí donde su abuela, bueno, ya vamos. O sea, ¿Tú crees ella que de pronto a partir de lo que pasó con tu papá ustedes se volvieron mucho más unidas totalmente, es o que ya eran es... así desde antes? No, antes no, porque mi mamá era, digamos, quien ponía el orden, quien nos exigía, mi papá era el más laxo, el más, bueno, que nos llevaba y nos Él era traía. el que la Sí, estructuraba y ella exactamente. ponía el Y orden. ella ponía el orden. Entonces, pues eso no gustaba mucho. Pero obviamente ahorita lo entendemos y le damos gracias a Dios de que ella haya tenido y haya asumido ese rol. Obviamente cuando mi papá lo secuestraron, pues tuvimos que sentir ese mando, esa autoridad muy fuerte en ella, pero era la única manera de tener un control y de poder criar hijos adolescentes en un mundo tan complejo claro, y que le tocó sola. Exactamente, entonces yo ahorita le doy gracias a Dios que ella haya sido así. Finalmente parte de esa crianza es la que yo también hago en mi casa, ¿sí? En mi casa también es lo mismo, o sea, yo soy la persona que el cuarto organizado, todo recogido, todo el orden. Para mí el orden es fundamental para poder, digamos, avanzar y vivir, porque en el desorden, pues todo es un caos. Entonces, yo sí creería que todos esos aprendizajes fueron muy valiosos para que ahorita nosotros estemos donde estamos. Bueno, yo quiero devolverme un poquito en el tiempo. Eh, el día de la graduación del colegio, tú recibiste pues esa noticia tan triste y tan dolorosa pues, para tu familia y para todas las familias de los Ujú. diputados, en un momento que debía ser un momento de felicidad, un momento de cerrar ciclos. Tú, digamos, y después eventualmente te fuiste a estudiar y estudiaste ciencia política, derechos humanos. ¿Tú cómo crees que ese momento te llevó de pronto a decir, ok, este es mi camino, para allá voy? Y cómo, digamos, no necesariamente del recuento del sufrimiento del Ujú. momento, sino de cómo, bueno, en este momento que tengo que cerrar unos ciclos que son mis ciclos de la escolaridad, estoy abriendo otros ciclos.
de sanación, pero que vienen desde el duelo, desde el dolor. ¿Cómo lo viviste en ese momento y cómo te enfrentaste a eso? Fue muy difícil porque yo estaba muy joven, pues finalmente la madurez y logré entender muchas cosas que hoy entiendo me han llevado todo este tiempo. Entonces, ese momento fue muy complejo. Yo, antes de que llegara la noticia, yo ya tenía definido qué era lo que quería hacer. Finalmente, crecí en esto. O sea, crecí viendo a mi papá hacer política, crecí a mi papá en lo público, mi mamá también trabajó toda la vida en la Universidad del Valle. Entonces, crecí eh, en, en el marco de trabajos que necesariamente implicaban siempre ayudar y ver a mi papá hacer lo que le, digamos, estar en lo que era su pasión, acompañarlo en sus correrías, en los días de elecciones, entender un momento de que era un 29 de octubre, ¿sí? Cuando se ganaba con los primeros de enero, que eran cuando ay, ¿cómo se dice eso? Cuando ya le dan pues que la vestidura de diputado, esto tiene un nombre, bueno. Estar en esos espacios yo creería que me permitió que hacer la lección de estudiar ciencia política en la ICESI era el camino que yo tenía que elegir. Y también en parte yo diría que como honrar esa memoria y ese legado que él nos dejó como papá. No estoy hablando de su proyecto político porque finalmente ahorita eso se acabó, eso no existe, eso, digamos, se derrumbó por completo, pero sí saber que lo que él hacía finalmente siempre nos involucró y nos permeó en esa crianza. Entonces yo creería que a pesar de que fue un momento muy complejo, donde no se entendían muchas cosas y pues porque este era, todavía estaba muy polla, pues me ha hecho sentir ahorita y estar segura de que fue la mejor decisión haber estudiado eso. Cuando hablamos, digamos, cuando uno piensa o cuando muchas personas piensan en la ciencia política, piensan justo en los procesos electorales, en los partidos políticos, en lo que de pronto nosotros aquí de manera coloquial llamamos la politiquería. Ujú. Pero cuando yo te escucho hablar, tú hablas de la ciencia política desde el componente social. Entonces, para ti, digamos que todo ese proceso tenía un enlace con lo social, con lo comunitario. ¿Cómo ves, digamos, tu rol? Siempre he estado en lo social. Si yo hago un balance de los espacios laborales en los que yo he estado, siempre he estado en lo social, ¿sí? Y llevo más de 10 años de experiencia en población víctima del conflicto, en toparme con, con el campesino, con el indígena, ¿sí? Con el afro, desde los territorios, obviamente en el Valle del Cauca. Entonces, mi componente siempre ha estado en lo social y finalmente por eso reitero que la decisión de haber estudiado ciencia política y haberme especializado y hacer mi maestría en derechos humanos, cultura de paz, DIH, me ha permitido generar un enfoque mucho más completo, riguroso alrededor de lo que sucede en mi país, ¿sí? Con este tema de conflicto armado, ¿sí? Hoy, en el 2026, digamos que ese espectro se ha ampliado y quizás ha tomado un giro diría yo, inesperado, y es que ahorita estoy desde el componente social trabajando con el magisterio. Entonces ya digamos, me aislé un poquito de todo el componente social con población víctima de conflicto y ahorita estoy en el componente social con el magisterio, o sea, con todos los docentes del Valle del Cauca, interactuando, intentando digamos, darle un enfoque y un giro a lo que es el modelo de salud que actualmente ellos tienen y que finalmente es un modelo nuevo y que ha generado unas complejidades fuertes en ese proceso de atención para el magisterio. Entonces, mira que sigo en lo social, pero con otro tipo, con otro público que finalmente
pues no es el mismo de la población víctima de conflicto, porque con la población víctima de conflicto ha habido un daño, ¿sí? Un daño a ese proyecto de vida. Aquí es cómo logramos que este gremio, que este objeto, grupo objetivo pueda tener un modelo de salud mucho más elaborado, mucho más minucioso, de acuerdo a lo que se planteó en el Acuerdo 03. Víctimas del conflicto armado, ¿cuál fue ese principal reto que asumiste cuando trabajaste con esta población? Fueron muchos los retos, porque finalmente cuando tú interactúas con este tipo de población, pues finalmente la palmadita en la espalda no puede ser yo también viví lo mismo, ¿sí? Porque es que mi experiencia, si bien no es menor a la experiencia que han vivido los colombianos con el conflicto, pues finalmente ha generado una herida, ¿sí? Entonces, yo creería que sacar herramientas o sea, o pensarse en herramientas que permitan dar una solución, no de fondo, porque finalmente, pues si las tuviera de fondo, créeme que las hubiera dado, pero sí es de lo que desde mi competencia, entregando una carta de indemnización, generando una sensibilización alrededor de que cuando tú recibieras esa indemnización pudiera ser bien invertida, haciendo la parte administrativa, escuchando a esa persona cuando recibía un dinero producto de una violación, de la pérdida de su esposo, de su hijo. O sea, no es fácil cuando las personas se quebrantan y, y no logran entender es que yo recibo plata a cambio de perder una vida, a cambio de destruir un proyecto de vida, a cambio de que me sacaron del lugar donde yo vivía muy feliz en el campo. Entonces, yo sí creo que eso me ha permitido pensarme que lo social requiere de un esfuerzo supremamente importante, ¿sí? Del ser humano, ¿sí? No siempre todo el mundo está, digamos, apto para poder entender las dinámicas y para poder comprender y ser, digamos, empático con el otro. Y yo creería que digamos, ese plus lo puedo tener yo cuando yo logro escuchar y sentarme con alguien y decir, mira, lo que pasa es que me pasó esto, esto y esto y esto, y yo pueda decirle, em, hay momentos en la vida en que se vuelven oscuros, pero vas a ver que sale el sol. O sea, en algún momento a uno les va a costar más que a otros, pero en algún momento va a salir el sol, ¿sí? Y poder tener esa receptividad y que la gente pueda sentarse a contarle a uno su vida y que uno en esa escucha y en esa mirada pueda dar esa conexión, yo creo que eso es súper importante. ¿Y tú sientes que tú también has encontrado eso en espacios? Es decir, que cuando tú quieres contar, hablar, buscar ayuda, ¿hay espacios para eso también para ti? ¿O siempre eres tú la que da ayuda a otros? Sí, yo creo que en un 80-90% he sido yo quien ha dado esa, digamos, esa ayuda, esa atención, sí, ese tiempo valioso de escuchar al otro. Yo también lo he tenido, no digo que no, no, o sea, no puedo negarlo, yo también lo he tenido, pero lo he tenido con mis amigas, ¿sí? Lo he tenido quizás con personas que me topo y que puedo contar cuál ha sido esa historia, pero finalmente con mi hermana, con mi mamá, lo he podido tener y yo creería que eso es muy valioso. Eso, digamos que completaría ese 100%, que quizás es pequeño, pero pues yo creo que he tenido las herramientas para poder desenvolverme y poder saber cuándo debo cambiar mi chip, cuando ya no puedo generar esa tristeza más en mí, sino que tengo que avanzar. Por ejemplo, ahora que venía para acá, yo decía, bueno, ya estoy en otro espacio, ¿no? Ya un poquito me he ido, digamos, separando sobre el tema de víctimas, de conflicto armado, de mi experiencia de vida. Ahorita estoy en otro espacio, ¿sí? Que obviamente
Hay muchos compañeros y muchas personas que me he topado del magisterio que me dicen, Charry, Charry, o sea, sí, y que me toca decir, sí, 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 soy yo, sí. Pero no quiero que me reconozcan por eso, quiero que me reconozcan es por la labor y por lo que yo pueda aportar desde mi formación en ese espacio, ¿cierto? ¿Y tú crees que ese proceso, digamos, de tú ayudar a otros o estar, digamos, en labores asistenciales, tú crees que también te ha ayudado a sanar a ti? Totalmente, o sea, totalmente me ha permitido llegar a conclusiones muy valiosas, de poder entender eh, por qué sigo aquí, o sea, por qué me siguen llamando, por qué me siguen buscando, por qué sigo generando un interés, no solamente por ser Laura, sino por llevar un caso, ¿sí? Porque finalmente ese ha sido mi trabajo, es Laura se ha convertido en esa persona que representa un caso emblemático, un caso que partió la historia del conflicto en dos, que marcó para siempre eh, las familias, pero sobre todo una sociedad, ¿sí? Un caso que fue muy doloroso y que finalmente Laura ahorita es esa persona, esa identidad de con ella podemos hablar, con ella podemos sentarnos a generar espacios de conversación, de que nos cuente qué pasó después de eso, de qué está pasando en la vida de las familias. Entonces yo sí creería que ha sido valioso y finalmente eso se ha construido de manera involuntaria porque yo no, digamos, no ha sido ese como mi objetivo, ¿sí? Personal, porque pues si lo fuese, pues estuviera dedicado de lleno a la fundación, a esto que hay alrededor de todo este tema. Y finalmente yo también quiero como que ampliar el espectro, es, bueno, quiero trabajar, quiero conocer otros espacios en lo público, pero también sigo haciendo esto porque es algo que es de mi vida personal y que no lo puedo dejar. No sé cuándo lo vaya a dejar, si es que lo llego a dejar, pero ahorita no es una... Pero lo has pensado. Sí, lo he pensado Has muchas dicho, veces. Sí, es más, ahorita que viene el 18 de junio, estoy como pensando qué hacer, ¿sí? ¿Qué hacer en un contexto tan complejo que tenemos ahorita? ¿Qué hacer en un espacio donde pues ya hubo el 11 de abril, pero pues no podemos dejar el 18 de junio? Entonces, no he vuelto a la asamblea desde el lunes 13 de abril, no he vuelto. Tengo que volver, tengo que volver. Pero mira que me pasa algo y es que en el trabajo en el que estoy ahorita es como que logra toda mi atención y como que cuando vos vas dejando que esa atención y esa conocer ese espacio nuevo te permita llenarte de otras herramientas, entonces, y dejar acá este pendiente, pero sé que es un pendiente que lo tengo que hacer, pero me copa la atención mi trabajo, o sea, yo estoy de 8 a 5 y finalmente no doy abasto, o sea, es como que necesito más tiempo para poder desenvolverme en lo que estoy, pero tengo ahí ese pendiente y en ese momento estoy muy contenta y muy tranquila de saber que estoy en otro espacio, de que puedo oxigenarme un poquito, de que puedo aprender otras cosas y que no necesariamente tengo que dejar mi identidad y lo que he construido, el camino que he construido, porque estoy en este nuevo espacio. Entonces, y tengo esa flexibilidad. Con mi jefe lo he hablado y él me ha dicho, lo que necesites, ve y lo haces, ¿sí? Pero me topa, o sea, como que me consume tanto y estoy tan metida en eso que estoy que finalmente ya sé que ya estamos a mayo, estamos a menos de un mes y que tengo que organizar algo. Este año he pensado solamente hacer una misa, una Eucaristía. Digamos que creería yo, como pintan las cosas, es que muy probablemente haya una segunda vuelta y yo creo que el país está con los ojos puestos en esa decisión. Entonces, creería yo que hacer una misa, algo muy solemne, una misa y ahí en la asamblea y ya, no he pensado en absolutamente, voy a escucharlos a ver qué propuestas tienen porque ya algo que logro rescatar es que con las personas que me topo allá en la asamblea
le han puesto como el entusiasmo, como el interés, sí, el cariño. Y finalmente eso no nace solo, eso nace es porque he podido, mi relacionamiento con esas personas ha sido desde el respeto, desde el compromiso, desde que si hay que recoger un asiento, si hay que llegar más temprano, si tengo que ir antes, yo lo hago, ¿sí? No es como que hagan ustedes que yo llego allá como una invitada más, como si tuviera la investidura de un diputado actual, no. A mí me gusta empaparme y manejar las cosas como yo considero que deben ser, porque finalmente yo recojo un colectivo de memorias que, como hija, que finalmente es un punto de encuentro en el que estamos los hijos, es vamos a hacer memoria, vamos a recordar a nuestros padres y no hay otro interés diferente a eso. Entonces, yo sí creería que parte de ese cariño que he tenido con la Asamblea del Valle y esa, digamos, esa solidaridad, unos más que en otros, me ha permitido que esas puertas se abran de una manera mucho más bonita, ¿sí? Más empática. Entonces, cuando yo voy allá, por ejemplo, en la entrada y que hay un reconocimiento facial, ¿por qué no te inscribes? Tú, como que tú eres parte también de esta institución. No, tranquilos, yo paso mi cédula y siempre que me registren. Yo no quiero, o sea, yo respeto mucho, yo si algo tengo muy claro es que yo sé cuál es mi lugar en los espacios donde estoy, ¿sí? Y eso es muy valioso y eso hay que tenerlo muy claro porque finalmente así no transgredes, ¿sí? No pasas como irrespetuosa y sabes cuál es tu lugar en medio de un escenario político que es complejo y que finalmente se mueven muchas cosas en ese espacio, ¿sí? Entonces, cuando tú tienes claro cuál es tu posición y cuál es tu lugar, pues todo fluye de manera más bonita y más empática. Y ahora, en tu proceso personal, ¿cómo logras separar, digamos, el hecho de perdonar y el proceso de buscar justicia? Yo esa pelea ya la di, ya la di por vencida. En la justicia, si bien, digamos, es un concepto necesario como para quienes han sufrido algún daño, ¿sí? Llámelo desde el punto de vista donde esté. Para mí la justicia en este momento ya, o sea, no la pienso, ¿sí? Para mí no existe, para mí no, o sea, no está dentro de mis puntos de trabajo para poder sentirme bien o para poder sentir cierto nivel de reparación. Eh, yo creería que cada uno carga con, digamos, con la cruz que le corresponde, ¿sí? De acuerdo a tus actos, a tu forma de ser, a cómo te has comportado en la vida. Y yo creería que la justicia en este momento no es digamos, un foco de atención para mí. Finalmente, así hagan lo que hagan, pues la vida es solamente una, ¿sí? Y no puedo resucitar a mi papá ni puedo traerlo de nuevo, que finalmente es la única pretensión que yo tengo, ¿sí? Si eso cambiara la historia, pues hagámosle, pero no lo cambia. Y con relación al perdón, pues el perdón es un proceso bastante complejo. Hay algo que yo tengo muy claro y es que la reconciliación estoy dispuesta a darla. Me he puesto la camisa todo este tiempo, ¿sí? A generar espacios de reconciliación, a poder soportar y entender una historia de vida que marcó para siempre a la Laura, pero cómo yo logro que esa historia sirva como un instrumento para no repetir la historia. Pero el perdón ya es un tema que toca entrañas, Que es personal, ¿no? sí, que es muy personal, que finalmente yo hoy te puedo decir, no tengo mi corazón cargado de odio ni de resentimiento. Sí, claro, de dolor, claro, porque es que perder a un ser humano tan valioso como lo fue mi papá, pues cuesta, no sé cuánto me vaya a costar, pero cuesta muchísimo. Cuesta no poder tener ese abrazo, cuesta no poder contar, cuesta no poder sentir ese cariño, ¿sí? Y yo creo que hoy hay momentos en que yo te puedo decir,
el perdón está dado porque he podido hacer mi vida, porque mi vida ahorita es distinta y porque finalmente llevo la gratitud y llevo a mi papá en el corazón. Pero hay momentos en que yo digo, yo no sé si ya di ese paso. Y yo creo que eso hace parte de las etapas del duelo, que no sé cuándo vayan a finalizar, no sé si se cierren. Para mí el duelo es un, digamos, un proceso abierto que se reprime y vuelve y se abre en ciertos momentos. Y sí, ese es el proceso, ese es el transitar de un duelo que para mí no tiene puerta eh, final. Y que finalmente soy consciente de eso, de que, no sé, pues, que esto es lo que me tocó vivir y que es la manera como, como tengo que afrontar la vida, es eh, entender muchas cosas que cuestan y que pues toca andar, toca continuar porque no hay más, porque pues finalmente eh, hay cruces que como que no logras como hacerlas livianas, no quitártelas de encima, sino hacerlas livianas. Y esas cargas finalmente son las que pesan y pesan en el alma y pesan en el corazón. Entonces, yo creo que es un proceso muy complejo, difícil, difícil, en la medida en que hay momentos que se hacen muy pesadas y hay momentos en que se hacen muy livianas y logras sonreír. Entonces, pues, pero ahí vamos. En algún momento tú nos comentaste en una conversación previa que para ti, digamos que tú sientes que tu papá hubiera querido que ustedes logren el perdón, que ustedes logren llegar a ese punto. ¿Eso te ayuda a veces en esos momentos difíciles, cuando tú sientes que de pronto no has podido llegar a ese punto? ¿Tú No, piensas que a él le gustaría o no sientes no, que... no, para mí no es un, digamos que es, yo me quedo con, con lo que él quiso en algún momento que fuéramos y lo que ahorita somos. Yo creo que se siente orgulloso de saber que tiene dos hijas que son personas buenas, que están haciendo su trabajo, que no tienen que quitarle a nadie para estar. Y yo creo que ese es el orgullo más grande que él debe sentir desde el cielo, desde otro plano en el que está. Pero no necesariamente pienso en eso de que, obviamente yo sé que de su corazón noble hubiera querido eso, ¿sí? De que tranquila, eso ya pasó, eso hace parte de un pasado, eso ya es, ¿sí? Pero no, eso no es un agente movilizador en mi vida para yo poder dar ese paso, porque finalmente todavía hay mucho dolor alrededor de esa pérdida y no necesariamente por lo que vivimos en esos 5 años, sino por lo que representa él en tu vida, ¿sí? Entonces son cosas totalmente diferentes. Yo no me quedé en la experiencia dolorosa de 5 años vivir sin él, no. Yo ahorita me quedo es cómo logro adaptarme a esa ausencia, ¿sí? ¿Cómo logro adaptarme a recibir ese cariño, a recibir esas palabras que pudiera haberlas recibido en un contexto totalmente diferente? Y hoy en día, como mamá de Gaby y de Valentina, que son tus niñas, ¿cómo les narras esa historia de la asamblea? ¿Cómo les narras la historia de su abuelo? Pero no desde un lado reptilizante, sino como del lado de empoderamiento también y de recordar y hacer memoria. Un poco más fácil. Porque ya está más Sí, ella ya tiene un nivel de conciencia mucho más fuerte. Eh, mm, Cuando hace los goles, me da risa porque cuando hace los goles que se los dedica al abuelo. Entonces, pero yo no le he pedido eso, simplemente ella le nace, sí, le nace hacerlo. Y yo creo que generar esa identidad del abuelo que no está, pero que existe en la memoria de nosotros, yo creo que eso es muy valioso. Em, Ella tiene algo y es que ella logra percibir muchas cosas de lo que somos mi hermana y yo, pues somos mujeres, ¿no? Es como que
yo también quiero ser abogada, yo también quiero ser como mi tía. Y hay ciertas cosas que ella ha generado una identidad, pero esa identidad finalmente viene de lo que mi papá nos inculcó. Entonces, si tú quieres ser exitosa, tú tienes que estudiar. Eso es frase de papá y mamá, o sea, de mi papá y de mi mamá, como que el estudio es la herramienta más valiosa para que tú puedas llegar a donde tú quieres llegar. Em, de saber que hay cualidades y hay situaciones que de pronto no logra entender de sus amigos, de por mami, porque es así, mami. Mira lo que es la diferencia, ¿no? Aprender a aceptar la diferencia y que no todos somos iguales y que finalmente hay posiciones de opiniones, de entender la vida. Entonces, yo sí creería que esa es una manera de llevarlo a él, ahí de manera implícita en esa memoria. Valen está más pequeña, entonces Valen, digamos que obviamente su personalidad es muy diferente. Ella sabe de su abuelo, pero no cuestiona, todavía no entiende qué pasó, ¿sí? Por qué está muerto, ¿sí? O por qué no está acompañándonos, porque todavía no, digamos, no he tenido esa oportunidad de sentarme, porque finalmente quisiera que ese espacio fuera de contar esa historia, fuera un espacio donde ellas pudieran entender muy bien eso que les estoy contando para contárselos solamente una vez, ¿sí? Y no estar, digamos, repitiendo esa historia, ¿sí? Porque finalmente eso hizo parte de un pasado mío, ¿sí? Y no quiero que ese pasado mío, pues, los involucre desde eso, cargarlas con un tema que finalmente pues es de competencia mía. Con que yo le quiero que ellas sí se entiendan y puedan saber es que hay unas lecciones de vida, de que hay formas en las que es papá y mamá o la tía, que son esas formas de actuar que finalmente fueron por la crianza que tuvimos. Entonces, con eso sí quisiera que ellas lo apropiaran en parte de lo que es su identidad, pero no en situaciones como de, porque finalmente es un pasado que es mío, ¿sí? Y que finalmente sí les compete a ellas, pero quiero verlos desde otra óptica, ¿sí? Desde cómo explicarles esa ausencia desde otro punto de vista. Sin no transmitirles de pronto como el Sí, dolor, el sufrimiento, sino sí, los no, valores. exactamente, lo bonito de esa historia. Ahora en este espacio creemos que la memoria es un tema fundamental, el perdón también lo es. ¿Cuál es ese próximo sueño que tú tienes? Eso que te impulsa y que también hay una partecita de ese liderazgo que tú heredaste de tu papá. Mm, Pues mira que este año ha sido bien complejo. Este año ha sido complejo para mí. Han habido muchos cambios y finalmente no he logrado, digamos, concentrarme en... Han habido otros años que le he puesto, mejor dicho, la ficha, pues me he puesto la 10 como debe ser. Y este año estoy como en un momento como de que quiero estar quieta. O sea, quiero estar quieta, quiero estar tranquila, quiero hacerlas bien, pero no hay una motivación que me lleve a pensarme qué más quiero hacer alrededor de este tema, ¿sí? ¿Qué más quiero hacer alrededor de un proceso de memoria como es el de nosotros? ¿Sí? El año pasado trabajamos mucho en la ordenanza, en el proyecto de ley, hoy son una realidad esas dos cosas. Hay mucho por hacer, hay mucho por hacer, pero en este momento mi mente no está, digamos, despejada para poder pensarme en algo bonito, en algo grande, en algo ambicioso alrededor de ese tema. Yo creería también, pues, por toda la complejidad que tiene este país y que uno finalmente cada vez va viendo que en vez de mejorar las cosas, como que hay ciertos retrocesos, hay ciertas situaciones como que te
te incitan a que hay que guardar una pausa. Hay que guardar una pausa. Yo quisiera llevar este caso pues a instancias internacionales, ¿sí? Hay mucha gente que desde su experiencia de vida lo ha llevado a otros niveles y le ha gustado muchísimo. Yo lo quisiera hacer también, pero en este momento yo siento que la pausa es necesaria, que el caso finalmente puede andar solo, ¿cierto? Em, en el sentido de que ya he logrado digamos, un público interesado y respetuoso de este tema, entonces por eso digo que puedo andar solo, pero que requiere obviamente de mi liderazgo, ¿sí? De mi compromiso para poder que trascienda a otras esferas. Pero en este momento no, yo creo que estoy como en una pausa. Muchos temas personales que hay alrededor en este momento me han hecho que logre esa pausa y que obviamente siga asumiendo con compromiso estas dos fechas importantes, pero ya no desde un espacio movilizador, ¿sí? De generar y abrir nuevas puertas, sino desde un espacio de que está ahí, vamos a hacerlo, pero esperemos a ver qué va pasando, qué escenario se va topando. Y bueno, yo creo que finalmente nosotros, digamos, en este espacio creemos en el compromiso de los jóvenes con la memoria, en que como sociedad tenemos que mantener viva la memoria, no para quedarnos en el pasado, sino para entender nuestro presente y transformar finalmente el futuro. Entonces, digamos que, ¿cuál crees que podría ser esta enseñanza o este mensaje que tú podrías darle a las nuevas generaciones en torno a esto, a por qué seguimos haciendo memoria y por qué no dejar el pasado atrás, sino traerlo a nuestro presente y pues principalmente a nuestro futuro? Yo creo que es una invitación, más que una reflexión, es una invitación pues el mundo ha cambiado, ¿no? Ahorita lo digital es digamos, un fuerte en ustedes y yo creería que es una invitación a que todas esas herramientas que ya están puestas ahí, las utilicen para poder contar. Yo creo que el contar, el revelar, el escuchar esas experiencias del otro, utilizando todas estas herramientas que ahorita nos acompañan, es un reto que ustedes tienen como jóvenes. Porque ya lo hecho está, ¿sí? O sea, ya, digamos, es que hay muchas cosas por contar, muchos casos difíciles, dolorosos, que el conflicto ha marcado en la historia de estas personas, de estos colombianos. Y yo creería que generar interés en eso sensible, en esa calidad, en la humanidad, poder entender al otro, ¿sí? Em, es una invitación que yo hago, más que poder utilizar las herramientas digitales para decir bobadas, ¿sí? Para contar historias que solamente generen risa y monetización, ¿cierto? Porque finalmente eso es lo que vemos ahorita, cómo ese rol de youtuber o de tiktoker, bueno, no sé cómo se llame, impacta la vida de muchas personas y de nosotros también, ¿sí? Cuento algo y es que ayer mi Gabriela me bajó el TikTok. Yo no tengo TikTok, a mí me parece nefasto esto. Yo solamente me quedé con Facebook, Instagram y de vez en cuando, o sea, Yo hice lo mismo cuando llegó TikTok, dije, ok, este es el momento en que me pueden empezar a decir señora, ahí ya no llego. no, y me puse una mano de videos que solamente generan risa. Pero en esos videos de generan risa, de contar la historia, que hice oficio, de que lleva a los niños, o sea, no hay un espacio en el cual diga Colombia tiene estos ríos, esta persona se dedica a hacer trabajo ambiental, esta persona se dedica a hacer trabajo social, esta persona se dedica a hacer trabajo con jóvenes. Quizás sí lo haya, pero es chiquito alrededor digamos, de esa nube de historias que uno ve en TikTok y que finalmente uno dice, ¿qué hay ahí? Y me cansé y le dije, no vamos a ver más esto. Ya, o sea, esto no me gusta, o sea, esto es una bobada. Instagram no es que sea tampoco la cosa más formativa, pero por ejemplo, Instagram yo lo utilizo para seguir cuentas que me permitan
llenar o fortalecerme en términos de instituciones, ¿sí? Porque cada uno define qué quiere seguir y los algoritmos y eso le van poniendo a uno ahí. Pero tampoco es que sea la salvación. Entonces yo sí creería que es un reto muy grande que tienen ustedes en contar un pasado, pero también contar un presente que viene golpeando muy fuerte y que finalmente los medios de comunicación tradicionales no logran dar abasto en ese cubrimiento. Entonces yo sí creería que es una invitación a que estas nuevas generaciones de los 90, los 2000 para arriba se interesen en contar lo que es su país, visto desde una óptica mucho más humana, sin necesidad de disfrazar una realidad. Yo creería que las cosas hay que contarlas como son, pero poder permear digamos, esas redes desde ese enfoque. Y de pronto salirnos también de lo noticioso, de la inmediatez y poder generar reflexiones, Exactamente. narrativas. Narrativas, bueno, pasó esto, por ejemplo, eso que pasó en el batallón, ese bus que estalló hace pocos días. O sea, ¿qué reflexiones hay alrededor de eso? Finalmente las reflexiones no solamente tienen que venir desde las autoridades del momento, sino es como ciudadanos, como estudiantes, como personas profesionales. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es esa reflexión sencilla, básica, que cualquier persona, cualquier público pueda decir, ve, pues sí, ¿hasta cuándo vamos a tener esta inseguridad o esta zozobra que en cualquier momento tú estás en un semáforo, explotó una bomba y hasta ahí llegaste? ¿Sí me entiendes? O sea, es como tocarnos mucho más allá de esa superficialidad que hay alrededor de vestirse bien, de tener carros lujosos y bueno, todo alrededor de las mujeres, ese nivel de sexismo que existe en las redes, de mostrar, de verse, pues, sí, porque finalmente eso es lo que hay en redes. No estoy diciendo que sea el absoluto ni que sea el 100% del contenido que haya en redes o en digitales, en medios digitales, pero sí es ¿qué? Sí, es un gran porcentaje lo que vemos en redes que no está aportando en lo absoluto y que generalmente lo que está haciendo es una adicción de ver bobadas y bobadas y bobadas alrededor de un teléfono, de un computador, de una pantalla. Está bueno, perfecto. Bueno, darte las gracias. No, a De verdad, qué ustedes. bonito poder tener estas conversaciones desde lo humano, Mm, y justamente desde eso, desde podernos ver como personas que hemos tenido experiencias de vida, algunas más difíciles que otras, pero que estamos aquí trabajando y aportando. Y yo creo que eso es un mensaje que es muy importante. Y es que sin importar, digamos, lo difícil que sea la vida, todos tenemos algo que aportar. totalmente, y yo creería que es un espacio muy valioso que los invito a que empiecen a tocar esas puertas con esas personas que lideran procesos aquí en Cali, que puedan contar esa historia, puedan contar esa historia. Yo tengo varias personas que puedo generarles ese contacto para que ustedes puedan ver digamos, esas posiciones, esas opiniones de vida que hay alrededor cuando algo te marca, ¿no? Te marca la historia. Lo mío es solamente un pedacito de todo ese paisaje que se ha dibujado en relación al conflicto armado, pero hay otras experiencias totalmente valiosas, importantes, con liderazgos fuertes en la ciudad y en el departamento, que pueden servir para que ustedes acepten esa invitación de poder llevar esto ajá, a varios, al público, pues a un público bien amplio.